Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar la estructura de datos no lineal, dinámica y abstracta denominada grafo. Vamos a presentar las operaciones fundamentales, principales características y sus diferentes modelos de representación, ya sea con listas de adyacencias o matriz de adyacencia. Vamos a ver también algunas aplicaciones en lenguaje Java. Espero les sea de utilidad este video. De aprendizaje: aprender el concepto de grafos, matriz de adyacencia, matriz de caminos, tipos y aplicaciones. Leonard Euler escribió un artículo sobre teoría de grafos. La teoría de grafos surgió en base a la idea que se apoyó en el trabajo de Euler para solucionar el problema conocido como los 7 puentes de Königsberg. En un próximo video presentaremos el problema de hallar un circuito aureliano y un ciclo de Hamilton. Se distinguen dos tipos de grafos: los grafos dirigidos, cuando las aristas tienen una dirección indicada, y los grafos no dirigidos, cuando las aristas no tienen dirección indicada. Un grafo dirigido se define como el modelo que consta de dos elementos: V, conjunto de vértices o nodos, y A, conjunto de arcos o aristas. El grafo consta de una relación de pares U, B, tal que U y B pertenecen a V, y existe una arista con origen U y destino V. Sea G un grafo dirigido si existe una arista A, como el par U, B, decimos que A es una arista que empieza en U y termina en V, es decir, U es el origen y B es el destino. Los grafos no dirigidos se definen de igual forma como los grafos dirigidos. Un grafo no dirigido es un grafo que corresponde a un grafo dirigido si no tiene en cuenta la dirección de sus aristas. Tenemos aquí un ejemplo de grafo no dirigido. Nótese que los arcos no tienen dirección. En cambio, un grafo dirigido, los arcos sí tienen dirección. Veamos algunos conceptos preliminares. En teoría de grafos denominamos camino a una secuencia de vértices dentro de un grafo G, tal que existe una arista entre cada vértice o nodo y el siguiente. Se dice que dos vértices están conectados si existe un camino que vaya de uno a otro. De lo contrario estarán desconectados. Dos vértices pueden estar conectados por varios caminos. El número de aristas dentro de un camino se denomina longitud. Los vértices adyacentes están conectados por un camino de longitud 1. Los segundos vecinos por un camino de longitud 2. Si un camino empieza y termina en sí mismo, decimos que es un ciclo. Un camino desde un vértice U hasta el vértice B se define como la secuencia C, que inicia en U sub 0, le sigue U sub 1 hasta U sub n igual a V. Un camino simple desde un vértice U hasta el vértice B se define como un camino C desde U sub 0 hasta U sub n, en donde U sub i es diferente a U sub j para todo UI y U sub j. Tenemos aquí un ejemplo de grafo dirigido con el conjunto de vértices A, B y C y conjunto de arcos A, B, B, C y C, B. Cada par ordenado corresponde a un arco. Tenemos aquí otro ejemplo con 3 vértices y 4 aristas. En este ejemplo tenemos el camino de longitud 1, A, C, B, G. Los caminos de longitud 2, A, C, F, otro B, G, E. Los caminos de longitud 3, A, C, F, H. Tenemos aquí otro ejemplo de un grafo con los caminos desde A hasta H. Tenemos los caminos de longitud 1, longitud 2 hasta caminos de longitud 5. Tenemos aquí también otro grafo con caminos de A hasta D. Un componente fuertemente conexo de un grafo dirigido es el máximo conjunto de vértices U, incluido en V, tal que para cualquier vértice de U existe otro vértice B sub J y existe un camino de B sub I a B sub J. Si R es la relación B sub I se relaciona con B sub J, existe un camino de B sub I a B sub J. Esta relación R es de equivalencia, por tanto puede generar una partición V dividido por R que contiene los conjuntos
que son las clases U que corresponden a las clases de equivalencia de V entre R. Cada conjunto clase de equivalencia constituye un grafo G sub I, llamado componente fuertemente conexo. Un grafo G se dice fuertemente conexo si para todo par U, B existe un camino de U a B y un camino de B a U. Se dice que es unilateralmente conexo si existe un camino de U a B o un camino de B a U, pero no ambos. Y se dice que es completo si y solo si cada nodo es adyacente a los demás nodos de G. Tenemos un ejemplo de grafo que no es fuertemente conexo, pues no existe forma de llegar desde B sub 0 ni al vértice B sub 1 desde B sub 2. En este ejemplo, sí es fuertemente conexo, puesto que se puede llegar al vértice E sub 0 desde E sub 2 en forma directa. De la misma forma, se puede alcanzar B sub 1 desde B sub 2 pasando por E sub 0. El grafo es una estructura abstracta, dinámica y no lineal, y se puede representar de varias formas. Vamos a ver mediante matriz de adyacencia y mediante lista de adyacencia. La matriz de adyacencia representa al grafo de tal forma que en la entrada I, J de la matriz contiene un 1 si existe una arista desde B sub I a B sub J y 0 si no existe una arista de B sub I a B sub J. Esta matriz es cuadrada, es binaria, es decir, contiene solamente unos y ceros. Tenemos aquí un ejemplo de un grafo y la matriz de adyacencia asociada. Esta representación tiene el mérito de extrema simplicidad. Su complejidad espacial es de orden cuadrática. Esto puede ser prohibitivo si el grafo no tiene muchas aristas. Es decir, la matriz de adyacencia es conveniente cuando el grafo es denso. Cuando el grafo es poco denso, conviene usar una lista de adyacencia. La relación A puede implementarse mediante una lista de nodos. Cada nodo tiene el valor del nodo y un apuntador a los nodos adyacentes. Cuando el grafo es poco denso, es decir, hay pocos arcos, es conveniente usar el modelo de lista de adyacencias. Para cada vértice mantenemos una lista de nodos adyacentes. Las listas de adyacencia pueden construirse en un tiempo lineal O de n. Tenemos aquí el mismo ejemplo anterior con una representación mediante lista de adyacencias. Tenemos la lista de nodos A, B y C y cada nodo tiene empotrado la cabecera de la lista de nodos adyacentes. Tenemos el siguiente ejemplo con un conjunto de vértices A, B y C y aristas A, C, A, B, B, C y C, C. El conjunto de aristas tiene 4 pares ordenados, quiere decir que hay 4 arcos. Igualmente hay 4 valores 1 en la matriz de adyacencia. Por ejemplo, en la entrada 2,3 hay un 1, quiere decir que hay un arco del nodo 2 al nodo 3. Tenemos aquí la matriz de caminos. La matriz de caminos C corresponde a un grafo, está definida de la siguiente forma. C sub I, J es igual a 1 si existe un camino de B sub I a B sub J y 0 si no existe un camino de B sub I a B sub J. Vamos a resaltar el hecho de que la matriz de caminos no es igual a la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia indica 1 cuando uno es adyacente al otro. En cambio, la matriz de caminos indica 1 si es que hay camino, aunque no sea adyacente. Para construir la matriz de adyacencia, construimos una matriz B, sumando las matrices A, que es la matriz de adyacencia, la matriz A sub 2, que es la matriz A por A, más la matriz A sub 3, que resulta de multiplicar A sub 2 por A hasta A sub n. La entrada I, J de la matriz B nos da el número de caminos de longitud n o menor de I al nodo J. La matriz B acumula todos los caminos del grafo. Si existe un número positivo en la entrada I, J de la matriz B, colocamos 1 en la misma entrada de la matriz C y 0 en otro caso. Consideremos el siguiente grafo. Tenemos la matriz de adyacencia con el conjunto V y el conjunto A. Construimos la matriz de adyacencia A, luego multiplicamos por sí misma y nos da la matriz A cuadrado. Luego A cuadrado la multiplicamos por A y nos da la matriz A cubo.
Luego multiplicamos A cubo por A y nos da la matriz A4. Este proceso se detiene y luego sumamos estas cuatro matrices y obtenemos la matriz B. La matriz B nos indica en la entrada I, J la cantidad de caminos que existen en el grafo. A partir de la matriz B construimos la matriz E. Si en la matriz B hay un número positivo, en la entrada I, J colocamos 1 en la matriz E. Y si el número no es positivo, colocamos 0. De tal forma que en la matriz E un 1 nos indica si es que hay camino de la entrada I a la entrada J y 0 si es que no hay camino. Otra forma de hallar la matriz de caminos es el algoritmo de Warshall. Para ello construimos una familia de matrices C sub 0, C sub 1 hasta C sub n. C sub 0 es la matriz de adyacencia. C sub 1 se construye a partir de C sub 0, C sub 2 a partir de C sub 1 y así sucesivamente. ¿Cómo se construye? La matriz C sub k de I, J es igual a 1 si existe un camino simple de B sub I a B sub J que no use otros vértices excepto B1, B sub 2 hasta B sub k y 0 en otro caso. Por ejemplo, C sub 0 de I, J es igual a 1 si existe una arista de B sub I a B sub J. Y C sub 1 de I, J es igual a 1 si existe una arista de B sub I a B sub J que no use otros nodos excepto B1 o B0. C sub 2 I, J es igual a 1 si existe una arista de B sub I a B sub J que no use otros vértices aparte de B sub 2, B sub 1 y B sub 0. Se termina con la última matriz C sub n a partir de la matriz C sub n-1 y esta es la matriz de caminos. Podemos afirmar que en la entrada I, J de la matriz C sub k es igual a 1 o verdadero si en la misma entrada de la matriz anterior C, K-1 es verdadero o en la entrada I, K de la matriz anterior es verdadero y la entrada K, J también de la matriz anterior es verdadero. La matriz de caminos o las matrices C se consideran matrices booleanas, donde 1 significa verdadero y 0 significa falso. Esta fórmula lógica nos va a permitir construir las matrices C sub K a partir de la anterior. Tenemos ahí una representación. Decimos que existe un arco de I a J en la matriz C sub K si ya lo había en la matriz anterior C sub K-1 o en su defecto si es que hay un camino de I hacia K o pasando por K y llegando hacia J. Consideremos el grafo del ejemplo anterior. Tenemos su conjunto V, conjunto A y su matriz de adyacencia. Esta matriz de adyacencia es la matriz inicial C sub 0. A partir de ahí vamos a construir las demás matrices. En esta matriz se considera matriz booleana y es binaria. 1 significa verdadero y 0 falso. Por ejemplo, en la entrada B, C hay un 1, quiere decir que es verdadero o es verdad que existe un camino de B hacia C. Construimos la matriz C sub 1 a partir de la matriz C sub 0. C sub 1 en la entrada 1,1 es igual a C sub 0 en la entrada 1,1 o C sub 0 en la misma entrada 1,1 y C sub 0 1,1. En este caso K vale 1. Igual, en C sub 1 en la entrada 1,2 será verdad si es verdad la misma entrada de la matriz para la matriz C sub 0 o es verdad en C sub 0 desde 1 hasta 1 y es verdad de C sub 0 desde 1 hasta 2. A partir de la matriz C sub 1 construimos la matriz C sub 2. Como ejemplo veamos, en la entrada 1,1 de la matriz C sub 2 será verdad si es que es verdad la entrada 1,1 de la matriz C sub 1 o si es verdad en la entrada 1,2 de la matriz C sub 1 y es verdad en la entrada 2,1 de la matriz C sub 1. En este ejemplo tenemos 0 o 1 y 1. Esto nos da igual a 1. Construimos la matriz C sub 3 a partir de C sub 2.
y luego C sub 4 a partir de C sub 3. Como son iguales, se detiene el proceso, y esta última matriz es la matriz de caminos, que es igual a la matriz que construimos con el método anterior. Vamos a construir una aplicación en NetBeans con el lenguaje Java. Construimos una aplicación Warshell y vamos a tener una clase grafo, una clase no ciudad, una clase ciudad destino y un panel. Tenemos la clase grafo en donde vamos a construir, definir la matriz A, matriz de adyacencia, C, matriz de costos, K, matriz de caminos y W, matriz de caminos Warshell. Tenemos un constructor que inicializa las entradas X, Y con 0 para todas las entradas de la matriz. Y la cardinalidad del grafo nos indica el número de elementos o número de filas y columnas del grafo. Tenemos el método matriz de adyacencia que recorre la matriz para X desde 1 hasta N, luego para Y desde 1 hasta N. Vamos a concatenar los elementos de las entradas de la matriz y va a devolver en la variable MSJ para ser mostrado en el panel. Tenemos igualmente, en forma similar, el método matriz de costos. En lugar de concatenar los elementos de la matriz de adyacencia, se concatenan los elementos de la matriz de costos. Y tenemos aquí el método de Warshell para hallar la matriz de caminos. Este método Mac Warshell va a recorrer la matriz y va a usar acá como nodo intermedio para llegar desde el nodo I hacia el nodo J. Este método es de orden cúbico, puesto que utiliza 3 ciclos que dependen de n. El método MacWarshell guarda en WX, Y, en la entrada X, Y, el resultado de verificar war, en donde le envía las entradas de la matriz X y Y el K. Verificar Warshell verifica la condición lógica para verificar si es que hay camino de I hacia J. Tenemos aquí la aplicación que pide el número de vértices, en este caso vale 4, se presiona el botón ingresa, luego se ingresan los arcos, el nodo origen y nodo destino y el peso. Cuando se presiona el botón matriz de adyacencia, se muestra la matriz de adyacencia del grafo correspondiente. Tenemos aquí la matriz de Warshell, la matriz de caminos, que se obtuvo presionando el botón matriz de Warshell. Veamos ahora una aplicación de grafos para gestionar un sistema de vuelos en un aeropuerto. Queremos construir una aplicación para un grafo en el que cada nodo representa una ciudad y cada arco entre dos nodos representa un vuelo desde una ciudad origen a una ciudad destino. Tenemos aquí un conjunto de aeropuertos en diferentes ciudades. Como ejemplo, tengamos este grafo de 5 nodos y cada nodo representa una ciudad y los arcos representan vuelos entre dos ciudades. En la mayoría de las aplicaciones en la vida real, los vértices tienen un nombre en vez de denotarlos con números consecutivos. Necesitamos entonces proporcionar una forma de transformar dichos nombres en números. En este caso, los vértices representan nombres de ciudades. Las etiquetas de los arcos representan un número que significa la distancia entre dos ciudades, puede ser el tiempo de duración del vuelo o el costo del pasaje. Vamos a usar una representación de grafos mediante listas de listas. Tenemos una lista de ciudades. Cada nodo de la lista ciudad tiene empotrado una cabecera a los nodos destinos. Asimismo, cada nodo tiene el nombre de la ciudad y algunos atributos de la ciudad. Mientras que los nodos destinos tienen asociados atributos del vuelo. Por ejemplo, de Lima a Ica tiene asociado el costo del vuelo, la distancia del vuelo, la duración del vuelo. Desde Lima se puede viajar hacia Ica, Hilo y Cusco, desde Ica a Tacna,
Desde Tacna no hay salida a ninguna ciudad. Tenemos aquí el proyecto de NetBeans, el proyecto grafo con las clases ciudad-destino, grafo, nodo ciudad y el panel grafo. Tenemos la clase ciudad con el nombre de la ciudad tipo string, un apuntador a la siguiente ciudad y empotrado una cabecera destino a los nodos destinos desde esa ciudad. Tenemos la clase ciudad destino que contiene los destinos desde una ciudad. En este caso los atributos son nombre del destino, el peso del destino, que puede ser, como dijimos, el tiempo de duración del viaje, el costo o la distancia. Y un apuntador al siguiente destino. Tenemos la clase grafo, la clase principal, que contiene un constructor que inicializa cabeza con nulo y último con nulo. Y tenemos los métodos adición a una ciudad, a la lista de ciudades, recorrer lista de ciudades, recorrer destinos, buscar una ciudad y adicionar un arco. El método adición de destino consiste en adicionar un nodo a la lista. Se crea un nodo nuevo con entrada n y se alimenta el nombre de ciudad con el valor v. El apuntador al siguiente se asigna nulo, igual cabeza de destino nulo, y si cabeza es igual a nulo, quiere decir que es el primer nodo, cabeza apunta a n. En otro caso, último nodo, parte siguiente apunta a n, y luego se actualiza n. Este método retorna un mensaje al panel indicando que se adicionó ciudad. Tenemos el método recorrer, que recorre la lista de ciudades. Tenemos el método recorrer destinos. El argumento es v, es la ciudad a partir de la cual se recorrerán los destinos. Para ello se guarda en p, cabeza de la lista, y se va a buscar, se va a llamar al método buscar ciudad para que busque si la ciudad v existe. Se guarda en la variable orig la dirección de la ciudad si es que se encontró. Si orig es nulo, quiere decir que no se encontró, retorna un mensaje ciudad no registrada. En caso contrario, se recorre la lista de destinos y se almacenan en la variable msj, que se va a retornar al panel para mostrar la lista de destinos. Tenemos la especificación para buscar una ciudad en una lista L, lista de ciudades. La entrada es v, el nombre de la ciudad, y cap, cabeza de la lista L. Y la salida es b, tipo booleano. La función buscar ciudad recibe cap y v y devuelve b, tipo booleano. B será verdadero si existe un apuntador p de tipo nodo en la lista, tal que p parte non ciudad es igual a v. Tenemos la implementación, buscar ciudad, que recibe v y cap. Básicamente, esta acción recorre la lista mientras p sea diferente de nulo, y cuando encuentra p parte non ciudad igual a v, encontró se hace verdad, si no se avanza una posición en la lista. Cuando sale del mientras, retorna el apuntador p al nodo encontrado, o nulo si no lo encuentra. Tenemos el método buscar ciudad, que consiste en recorrer la lista de ciudades. El método adiciona arco recibe como argumentos la ciudad origen y la ciudad destino y el peso. Primero se busca si la ciudad origen existe. Esto se hace con el método buscar ciudad. Igual para el destino, se llama el método buscar ciudad destino. Luego se pregunta si origen es igual nulo o destino igual nulo. Si eso es verdad, quiere decir que una de ellas no existe o las dos no existen, en cuyo caso se devuelve el mensaje: algunas de las ciudades no existen. En otro caso, se crea una variable n igual new ciudad destino, se crea un nodo destino y se alimenta con los datos destino, peso, y se adiciona como un nuevo destino. Se retorna el mensaje: se adicionó arco desde el origen al destino con peso. Tenemos aquí el panel diseñado que nos va a pedir la ciudad
Con el botón Adiciona ciudad se ingresan las ciudades, tenemos recorrer ciudades y recorrer destinos. Y en el lado derecho, para adicionar vuelos, se pide el origen, el destino y el peso. En este caso se adicionó una ciudad con el botón y se ha adicionado la entrada Lima a la lista de ciudades. Y se emite un mensaje, se adicionó Ciudad Lima. Cuando presionamos el botón Recorrer ciudad, se muestra el mensaje recorrido de ciudades registradas en la lista. Cuando aumentamos un vuelo y presionamos el botón Adiciona vuelo, se aumenta un arco desde la ciudad origen a la ciudad destino y se emite el mensaje se adicionó arcos desde Trujillo a Arequipa con peso 89. Cuando recorremos los destinos a partir de una ciudad, se muestra la ciudad origen y los destinos desde esa ciudad. En este caso se ingresó origen Ciudad Lima y destino Tarapoto, peso 46. Se pretende adicionar vuelo. Se hace una búsqueda de las ciudades y como no se encuentra una de ellas o las dos, se emite el mensaje alguna de las ciudades no existe, por tanto no se puede aumentar. Aquí hemos recorrido los destinos y nos muestra Lima, ciudad origen y destinos Iquitos, Tarapoto y Arequipa. Hemos terminado este video. Ahora te voy a pedir, a efectos que compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se formulan a continuación y luego compares tus respuestas con las que se muestran al final.